preparado para esta jornada del Congreso Internacional, primer Congreso Internacional y cuarto Congreso Nacional de Lingüística, Educación e Interculturalidad. Pienso que todos los que están presentes de alguna manera han tenido alguna referencia sobre el tema o han podido hacer de él algunas reflexiones. Yo creo que la materia que nos reúne hoy es, en principio, una reflexión y una actitud que tenemos que todos fortalecer, formar y desarrollar. Nos proponemos abordar un enfoque educativo, un enfoque integrador de las interacciones que se establecen entre el lenguaje y el pensamiento, pero también en las estructuras de conocimiento, como medio e instrumento de comunicación. Creo que esta visión, por un lado teórica, pero también instrumental, nos lleva a sí mismo a nos lleva a trabajar en principio como educadores, en mi caso, con la responsabilidad que asumo y con la responsabilidad que creo y el compromiso que todos tenemos ante la educación. He pensado muchas veces, antes de que el tema llegara a ser una preocupación teórica y práctica, un tema lingüístico específicamente, en que las discriminaciones se dan de manera casi natural, podríamos decir, en la medida que la cultura predominante es la cultura occidental, todo lo que no lo es pasa a ser opuesto o pasa a ser disminuido, estimado dentro de una concepción estética, cultural distinta. Y esto que alcanza al limeño, a la formación occidental sobre todo, para la sensibilidad de quienes nos educamos en esta universidad, fue uno de los aspectos y de los temas que quizá nos hicieron reflexionar e integrarnos en una posición que ahora alcanza a ser toda una posición política. Quizá en ese momento lo era, pero no con ese matiz decididamente contrastador, ¿no? Era como la parte sensible del ser humano que asume que todos somos iguales, todos tenemos derechos, todos somos personas y por lo tanto desde allí, desde la visión de los derechos universales, todos merecemos respeto y tenemos dignidad como personas. Derecho a la educación ahora y a una educación de calidad sobre todo. De tal manera que dentro de esta concepción y estos marcos teóricos que se van formando en la educación y en la formación que posteriormente nos damos a través de los estudios de posgrado, en la convivencia académica, en las aulas universitarias, en los eventos en los que podemos departir con personas de distintas nacionalidades, con personas de distintas regiones del Perú, cuando viajamos por los cursos de maestría, de cursos de doctorado, y podemos encontrar esa riqueza de personas, vivencial, de culturas, de lenguas, de creencias, y encontramos que verdaderamente el Perú es todo un desafío y que todas las sangres, como había pensado José María Artigas, sigue siendo un reto para la posición política, para la posición educativa, para el enfoque educativo que todos debemos asumir desde esta perspectiva de la interculturalidad. El tema se torna relevante e impostergable de incorporarlo en los enfoques curriculares, porque si bien es cierto, la formación del docente
cobra importancia por la función social que tiene. No menos cierto es que el capital humano que se forma tiene que estar integrado dentro de las visiones nuevas también. Ya no es un asunto solo de sensibilidad, ¿no? Es un problema de entender la relación entre las culturas, de valorar la propia cultura, pero valorar la cultura del otro. Es decir, entender que esa diversidad es riqueza y no prejuicio ni disminución, que cada cultura ha desarrollado dentro de los marcos que las circunstancias y el tiempo histórico les ha permitido, dentro de las raíces que han cultivado de sus ancestros y de un pasado que todavía nos queda una riqueza que no se ha perdido, que quizá no se ha valorado, pero que es tiempo para integrarla como saber, como metodología, como las formas que aprendieron en el hacer, y como forma de convivir en paz y dentro de una convivencia ecológica también en la que asumimos igualdades y la diversidad la entendemos como complejidad, porque la realidad es compleja. Es compleja en el caso de la lingüística porque asume la ciencia de la lengua, su interrelación, la interrelación de los signos con otros en oposición y contraste, porque la lengua tiene poder, porque ese poder se expresa en la cultura de la dominación planteada por Salazar-Bondi, la cultura dominante y la cultura dominada, que no ha sido plenamente superada, que todavía tiene lastres fuertes y que debemos ir eliminando por un grado de conciencia